Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, yo soy David Rodríguez y el día de hoy, gracias a la invitación y por el acompañamiento con DI Oficio Salud, vamos a realizar una breve introducción de lo que podemos ofrecer desde psicología del deporte y el ejercicio. Les invito por favor a que estemos muy atentos a la siguiente información porque podemos estar realizando diferentes acciones propuestas o generar algún ejercicio en donde tú puedas ser beneficiado. ¿Listo? Entonces, el día de hoy quiero comentarles que la psicología del deporte es muy importante para la intervención, el acompañamiento de todos los deportistas y sobre todo de la comunidad en general del deporte, la actividad física, ¿sí? Y para nosotros es muy importante reconocer que nosotros podemos realizar un acompañamiento. Vamos a dar un alto en este momento mientras carga la página. Perfecto. El programa PsychoGym es una articulación entre la Fundación Innova, David Psico, Natalie Moreno y DIO Fisio Salud, en donde psicología del deporte busca llegar a diferentes actores dentro del sector deporte, recreación, actividad física, entre otros. Es muy importante reconocer que nosotros somos profesionales con experiencia en el sector deporte, recreación, actividad física, donde buscamos no solo el entrenamiento de habilidades psicológicas como motivación, atención, entre otros, sino también que la práctica sea segura, incentivar valores, incentivar diferentes comportamientos seguros, orientar sobre diferentes acciones que se puedan presentar dentro y fuera del contexto deportivo, siempre y cuando tenga alguna relación. Por eso, Natalie Moreno nos ayuda a incentivar todo lo que tiene que ver con derechos, deberes, qué se debe realizar y qué no se debe realizar en diferentes acciones de entrenamiento que nos ayuda a nosotros a visibilizar cómo podemos tener un mejor entrenamiento psicológico. Por eso nosotros buscamos realizar diferentes actividades, capacitaciones de manera grupal o individual a través de las diferentes necesidades que tenga la comunidad. Podemos utilizar también elementos de tecnología que nos ayudan a hacer un mejor diagnóstico o un mejor monitoreo, en donde nosotros podamos realizar medición de variables psicofisiológicas como la respuesta galvánica de la piel, la sudoración, como la respiración, como la coherencia cardíaca. Igualmente también se puede hacer un monitoreo de las diferentes ondas cerebrales, pero todo depende del objetivo. Con o sin tecnología se pueden realizar estas capacitaciones y el entrenamiento de la fortaleza mental. ¿Quiénes somos? Profesionales, líderes y consultores que articulamos y gestionamos en diferentes proyectos para beneficio de la comunidad, del deporte, recreación, actividad física, de manera presencial y virtual. ¿Qué hacemos? Consultoría, asesoría, intervención, entrenamiento psicológico grupal, individual en deporte, actividad física, valoración psicológica en deporte y gestionamos también proyectos desde psicología del deporte del ejercicio. Recordemos que cualquier actividad tiene una fecha de inicio y una fecha final. Por eso nosotros vemos el entrenamiento psicológico también como un proyecto. Adicionalmente, se pueden realizar diferentes acciones tanto para la institución como para diferentes proyectos a nivel gubernamental, ¿vale? Importante, cuidar tu mente, pero tu mente y la parte psicológica es un complemento mucho más grande. No son solo los pensamientos, es lo que yo pienso, lo que yo me digo, es lo que yo siento, ¿cierto? Y por eso nosotros vamos a buscar tener una práctica diaria. Y esa es la recomendación de esta semana, tener una práctica diaria de atención plena, en donde tú vas a estar atento al momento presente, observando lo que está pasando. Vas a empezar primero por un minuto, mientras tú observas cómo inhalas y cómo exhalas. ¿Listo? Dejando pasar los pensamientos. Vamos a hacer este ejercicio brevemente durante 30 segundos que nos va a ayudar a regularnos y a estar enfocados a lo que sigue de esta introducción. ¿Listo? Entonces, brevemente, ¿qué vamos a hacer? Inhalamos por la nariz. Muy bien. Exhalo por la boca. Inhalo por la nariz.
exhalo por la boca. Vas a continuar con esa respiración. Puedes cerrar los ojos. En este momento vas a buscar sentirte de una manera cómoda, tranquila, tranquilo, en donde solo vas a inhalar y exhalar. Inhalo y exhalo. Muy bien. ¿Por qué es importante este corto ejercicio? Porque nos ayuda a prepararnos para lo que viene. ¿Listo? Esta es una pausa muy cortica y de hecho se debería entrenar en tiempos de 15 a media hora o una hora dependiendo del objetivo de cada persona. El mismo ejercicio va a tener un efecto diferente en cada persona. Aunque nosotros lo hagamos acá, se puede especificar y se puede realizar con base a los objetivos que tenga cada usuario, ¿cierto? Y este ejercicio no es solo respirar, sino que tiene un componente de qué siento, qué pienso, ¿cierto? Entonces, con base a los seguimientos que se puedan hacer, nosotros podemos darnos cuenta que las herramientas las tenemos en nuestro propio cuerpo, pero muchas veces necesitamos la orientación de un profesional, ¿vale? Teniendo presente lo anterior, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en @Fundacinnova. Igualmente, les comentamos que nosotros desde antes del 2014 llevamos realizando e implementando diferentes acciones para seguir mejorando los protocolos y realizando diferentes actividades y proyectos desde Psicogym, psicología y rendimiento. Es importante reconocer que la psicología del deporte es una ciencia que estudia las variables psicológicas y que interviene en el rendimiento deportivo. Por eso, aunque nosotros muchas variables no las observemos, sí les podemos hacer un seguimiento a través de diferentes instrumentos, a través de diferentes elementos con y sin tecnología, donde nosotros nos damos cuenta que es importante que sea un profesional, primero en psicología y segundo, que esté especializado en lo que nosotros estamos trabajando, en este caso en psicología del deporte y el ejercicio. Según la ley 1090-2006 nos dice que es importante y es la que reglamenta la profesión de psicología. Entonces, cualquier cosa, recuerden, antes de intervenir o realizar un plan de entrenamiento psicológico, reconocer que son profesionales en el tema. ¿Listo? Por eso, les cuento, nosotros realizamos diagnóstico, evaluación de las necesidades psicológicas del atleta o del equipo a intervenir, ¿cierto? Independientemente de la edad, cada etapa evolutiva tiene unas características específicas y unas necesidades específicas. Por eso, a partir del diagnóstico, de ese acompañamiento, observación o de esa intervención virtual o eh, presencial, se diseña un plan o un programa de entrenamiento mental para poder potencializar las habilidades como la concentración, el manejo de la ansiedad, el manejo de las emociones, entre otras. Es muy importante partir de un diagnóstico que se realiza de manera presencial, virtual, con entrevistas semiestructuradas con padres, con el atleta, con los entrenadores, entre otros. Todo depende de lo que queramos realizar. ¿Listo? Igualmente, se realiza educación, psicoeducación a entrenadores, padres y deportistas, en donde podemos gestionar diferentes talleres dependiendo también la necesidad y la característica de la modalidad o el deporte. ¿Listo? Igual ofrecemos asesorías para manejar lesiones, retiradas deportivas, conflictos de equipo, entre otros desafíos personales que afecten el desempeño, ¿sí? Igual, si en algún momento se ve que hay que realizar alguna remisión a psicología clínica, también se puede realizar, teniendo presente que nosotros nos enfocamos al sector deporte y muchas veces los factores externos también influyen en el rendimiento, pero tiene un límite, ¿cierto? Y también se pueden articular con diferentes profesionales de ciencias del deporte o profesionales clínicos. Nosotros partimos de la psicología básica y que es comprender los efectos de los factores psicológicos que afectan el rendimiento deportivo de los individuos, ¿cierto? En deporte. En ejercicio es comprender la participación en
actividad física y cómo afecta el desarrollo psicológico. ¿Y cómo lo hacemos? Ayudando en el sector deporte a los deportistas a utilizar los principios psicológicos. Les enseñamos a utilizar esos principios psicológicos y a darle manejo, ¿cierto? Y en actividad física y ejercicio, pues ayudar a las personas a utilizar los principios psicológicos para mejorar su salud. En un lado es salud y en el otro es rendimiento deportivo. Podemos tener las dos variables, ¿cierto? Por eso es importante que nosotros mantengamos una articulación con las diferentes ciencias del deporte. ¿Por qué? Porque la salud mental también depende del componente físico, fisiológico, entre otros. ¿Listo? Y que todo va de la mano, porque podemos generar sensaciones que puedan estar activando más a una persona antes de una competición y puede estar relacionado con ansiedad o estrés. Pero entonces, hasta que no tenga un acompañamiento, es mejor como identificar que es una situación natural en donde las personas sienten un nivel de activación, pero que todavía no tiene un diagnóstico de ansiedad o estrés. Evitemos encasillar a las personas, porque muchas veces nosotros nos predisponemos con lo que nos decimos y es importante darle manejo. Muchas veces es solo un poquito de activación y todavía no tenemos un diagnóstico y es importante ir muy prevenido a utilizar palabras que no vayan a encasillar a una persona y después vaya a creer que realmente tiene dificultades de ansiedad cuando son situaciones del contexto, ¿sí? Por eso es importante que nosotros partimos del deportista o del equipo para realizar el acompañamiento con la unidad de ciencias del deporte o desde psicología de actividad física del deporte. Recogemos la información, realicemos reunión de equipo con el entrenador, con los profesionales a cargo y de ahí podemos realizar un componente de entrenamiento psicológico para poder regresar con el deportista y triangular toda la información. Es muy importante el trabajo en equipo, ¿sí? No solo depende de lo que piense y de lo que diga la teoría, sino que partimos de la información real, de lo que piense el deportista, de lo que se observe con el deportista y también de lo que se informa o se revisa por parte de otras ciencias aplicadas. ¿Listo? Todo es un trabajo en equipo y necesitamos la cooperación de todos, resolver los problemas que se presenten de una manera articulada, trabajando en la cohesión del grupo y buscando que la información que tengamos dentro del equipo sea lo más claro y lo más sensato posible para poder realizar el seguimiento de una meta. Por eso nosotros buscamos realizar el entrenamiento psicológico, que es utilizar técnicas y estrategias psicológicas para mejorar el rendimiento deportivo y el bienestar. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? También con base a la temporada, a los objetivos que tenga el equipo, a los objetivos que se tengan con base a las diferentes competencias y se pueden planificar con o de manera individual sesiones de entrenamiento semanal o diario de psicología del deporte. Todo depende. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros todos tenemos habilidades psicológicas, confianza, motivación, atención, y estas habilidades se pueden entrenar a través de destrezas psicológicas, el establecimiento de metas, manejo de pensamiento, entre otro, y todo tiene un protocolo. Y de ahí nosotros nos damos cuenta que podemos generar estrategias de afrontamiento. Las habilidades y las estrategias, como nos damos cuenta, no se hacen todo al mismo tiempo, sino es un proceso. Y por eso nosotros nos damos cuenta que el ámbito social y deportivo, como el entrenador, la familia, entre otros, influyen en que estas variables o estas estrategias o habilidades sean, digamos, óptimas para el desarrollo y tener a futuro un deportista experto. Entonces, todos los días estamos aprendiendo. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Podemos generar talleres de manera presencial, a domicilio o virtual, en donde buscamos generar e incentivar la conciencia del uso de esas herramientas, en donde con diferentes ejercicios entrenamos y hacemos seguimiento de estas variables, dependiendo de la necesidad. Igual, se hace un acompañamiento en donde podamos realizar también el entrenamiento o la regulación de diferentes variables, digamos, de la activación para que la persona pueda estar más tranquila después de un entrenamiento, después de una competencia. Todo depende del contexto y que se pueda realizar, ¿cierto? Todo depende de la caracterización del deporte. Por eso nosotros nos damos cuenta que podemos hacer ese seguimiento dentro y fuera del campo deportivo, ¿sí? En donde nosotros utilizamos las diferentes variables para que el usuario
pueda entrenarlas, simularlas en un lugar controlado para después llevarlas al campo de entrenamiento y después llevarlas a su competencia. Pero todo es un proceso, ¿sí? Igualmente podemos realizar diferentes entrenamientos para la recuperación, puede ser de una carga de entrenamiento durante un periodo largo, o podemos hacer un entrenamiento en relajación con diferentes equipos de biofeedback o neurofeedback, en donde buscamos que haya una regulación y aceptación de los diferentes procesos para podernos enfocar. ¿Listo? Y lo podemos hacer con o sin tecnología, pero siempre utilizando protocolos. Realizamos capacitaciones y orientamos a diferentes profesionales de ciencias del deporte o padres de familia o del contexto deportivo, ¿cierto? En donde buscamos generar esa conciencia de tener espacios de autocuidado, de entrenamiento psicológico y que no solo aplica para los deportistas, sino también para las diferentes personas que están en el contexto deportivo, entrenadores, trabajadores, padres de familia, entre otros. Por ejemplo, tenemos un ejercicio en donde el autodiálogo positivo y la coherencia cardíaca, una respuesta fisiológica a un estrés simulando, nos dimos cuenta que el autodiálogo influye mucho en cómo mi cuerpo reacciona al estrés. Y si nos damos cuenta en la fase uno, rojo es que no hay tanta coherencia, azul hay media coherencia y verde hay alta coherencia. Entonces nosotros lo que buscábamos era poder llevar esta coherencia por medio del entrenamiento de las palabras de autodiálogo necesarias para este individuo para poder enfocarse en la tarea. ¿Y qué pasó? Todo pasó en una sesión en donde hubo una mejor coherencia. Entonces, no es magia, es ciencia y se puede medir. Y lo podemos hacer dependiendo las necesidades, el alcance y los recursos que tengamos en el momento. ¿Listo? Por eso, ante un estrés simulado, la implementación de autodiálogo positivo demostró ser una estrategia eficaz para modular la respuesta fisiológica, evidenciándose el aumento significativo en la coherencia cardíaca. ¿Qué significa esto? Que si utilizamos bien las estrategias psicológicas y dependiendo del contexto y las características del deporte, yo puedo estar en mejor coherencia y eso significa que puedo pensar mucho mejor, rendir mucho más y puedo tomar mejores decisiones dentro y fuera el- de la competencia. Por eso nosotros hacemos un entrenamiento psicológico similar a lo que se realiza del entrenamiento físico. Pero nosotros tenemos que planificar y dependiendo lo que se necesite, se puede planificar toda una temporada o se pueden planificar diferentes procesos. Proceso de evaluación, proceso de entrenamiento y una habilidad, proceso de integración hacia la rutina o un proceso para acompañamiento a padres y entrenadores o todo incluido que también es con monitoreo continuo, en donde nosotros podemos hacer un monitoreo del bienestar psicológico del usuario, ¿sí? Por eso nosotros ofrecemos charlas, pues en el contexto son talleres realmente, pero en el contexto coloquial se le dice charlas, pero son talleres, en donde nosotros podemos tener psicoeducación de diferentes temáticas, ¿sí?, específicas y las personas lo pueden utilizar en su contexto. Igualmente podemos realizar aplicaciones de diferentes cuestionarios para identificar alguna necesidad específica y generar recomendaciones específicas o pertenecer a los diferentes planes mensuales en donde podemos realizar procesos semanales y dependiendo la necesidad realizamos también ese entrenamiento con diferentes elementos y equipos. ¿Listo? Próximo paso, comencemos con la valoración. Agendemos la sesión de valoración individual con cada uno de ustedes para poder continuar. ¿Listo? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer en este momento? Las primeras 10 personas que agenden para la próxima semana la valoración con Omaira pues tienen un 10% de descuento adicional del que ya tenemos por estar con DIO Oficio Salud. No siendo más, muchísimas gracias. Estamos en contacto lo que ustedes necesiten. Muchas gracias.